Buenos días, ¿ya estamos conectados? Sí, correcto. Agradezco a los organizadores la invitación para moderar esta charla sobre la reforma del Ministerio Público. Los distinguidos panelistas que nos acompañan subrayan la trascendencia del tema que nos convoca. Intentar contestar la pregunta de cuál es la importancia de los fiscales en la investigación criminal es la que nos dará la respuesta de por qué existe tanto énfasis en intentar reformar la ley del Ministerio Público y por qué estamos convencidos que se trata de un debilitamiento más de las instituciones y un nuevo avance para lograr impunidad. La ley procesal, que cambia fundamentalmente los roles de las partes en el proceso, está vigente, pero está implementándose en forma escalonada. No conocemos aún la fecha en la que comenzará a regir en Comodoro Pi, que es la madre de todas las batallas. Hoy los fiscales promueven y ejercitan acción penal. El juez no puede realizar de oficio una investigación. Necesita del impulso del fiscal. Pese a que el personaje fuerte todavía hoy sigue siendo el juez, la llave del proceso la tiene el fiscal. Pero cuando se ponga en vigencia el sistema acusatorio que la nueva ley reglamenta, la investigación de los delitos quedará a cargo de los fiscales. No solamente será quien promueva la acción, sino que será quien recogerá las pruebas. Es decir, se invierten los roles. El juez solo resguardará las garantías, pero quien decidirá qué se investiga y cómo se hará serán los fiscales. El procurador general debe de diseñar la política de persecución penal e impartir instrucciones de carácter general para lograr los resultados que se proponga. El doctor Casal está sentado en el banquillo de los acusados por la importancia de su rol. No importa que haya ingresado al Poder Judicial por 1887 y nunca haya tenido ningún inconveniente. Hoy comete un gravísimo delito: ser imparcial, independiente, ajustarse a la ley sin ceder a las presiones a las que se encuentra sometido. Su interinato se prolonga por la impericia de la política para lograr designar un procurador general. A su sillón no lo ata un tornillo, sino la ley. Por ello resulta vital hablar de las reformas propuestas para ver si debemos, aunque debemos reconocer que muchísimas de las tropelías que ha hecho la política no necesitó ni de reformar la Constitución, ni el Código Penal, ni la ley procesal. Pero hoy las reformas que se promueven van asfaltando el camino a la impunidad, a través de hechos que agravian la división de poderes y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Con el acto intelectual de usurpar la autoridad, van intentando mutilar y destruir las pruebas que se han reunido. Por eso escucharemos lo que al respecto nos dirán los distinguidos panelistas, que lamentablemente solo tendrán 10 minutos para darnos sus razones, tocándome la horrible tarea de marcarles cuándo termina su tiempo. Comienza ahora por los organizadores. Nos va a dirigir la palabra la presidenta de la Fundación ALEM, Lilia Puig. ¿Qué tal? Muchas gracias, Marta. Buenos días, es un gusto estar acá reunidos. Esta actividad es una actividad que se inscribe en esta que venimos realizando ya desde que empezó el hostigamiento hacia el sistema judicial en Argentina. Realmente estamos empezando el año y esperamos una gran vinculación entre los diputados y nuestras fundaciones a los fines de poder trabajar en un discurso que sea lo más claro posible al electorado. Fundamentalmente porque estas temáticas son difíciles, no son temáticas simples para el ciudadano común, y además nosotros tenemos que tener mucha conciencia de que la ciudadanía argentina, sobre todo los jóvenes, prácticamente desconocen la Constitución y las instituciones que regulan la administración de la justicia en el país. Lo cual, digamos, implica una obligación enorme para quienes tenemos funciones representativas, por el hecho de que tenemos que tener una capacidad de comunicación en un lenguaje llano y claro. Y para ello hay que entender bien cuál es el problema, cuáles son las propuestas de resolución del problema y las implicancias que tiene el problema. Yo celebro que podamos hacer esta reunión. Agradezco a todos y cada uno de los
panelistas que creo sin duda tienen la formación, el conocimiento, la experiencia y los valores adecuados para poder tratar este problema. Así que bueno, sin más y sin abundar, porque creo que frente a un auditorio de esta calificación no se requieren hacer otras consideraciones políticas que haría si estuviéramos en un ambiente que no fuera el propio. Así que muchas gracias. Ahora nos va a dirigir su palabra el presidente de la Fundación Pensar, Franco Mocchia. Muy buenos días, es un placer enorme poder compartir con ustedes este evento que nos convoca hoy con el fin de seguir trabajando juntos para construir una Argentina que genere igualdad de oportunidades a todos sus hijos. Quiero agradecer ante todo poder compartir este evento con Lilia Puig, presidente de la Fundación Pensar, y Juan Manuel López, representante del Instituto Hannah Arendt. También agradecer a los expositores de cada una de las fundaciones, quienes, no tengo dudas, nos van a dar grandes ideas para manejar esta gran amenaza que en este momento enfrenta nuestra República. Desde principios del 2020, las tres fundaciones venimos trabajando en conjunto como miembros de Juntos por el Cambio. En esta agenda de trabajo abordamos varios temas para poder enfrentar los problemas principales de nuestro país. Entre ellos, la educación, donde planteamos la urgente necesidad de volver a las aulas, el ambiente, donde estamos trabajando fuertemente para que la Argentina cuide y promueva la calidad de su medio ambiente, y la justicia. Al respecto de la justicia, que es el tema que hoy nos convoca, hemos realizado varios informes y encuentros de debate, centrados todos en un mismo objetivo: entender que la independencia del Poder Judicial es un valor fundamental de nuestra República. Los equipos de justicia de las tres fundaciones elaboraron varios informes. Uno fue de críticas a la propuesta de la reforma judicial, otro del análisis de los avances de la justicia, del gobierno sobre la justicia durante el año 2020, y este mes consideramos pertinente focalizarnos en los avances del gobierno sobre el Ministerio Público Fiscal, en otro intento de restringir la independencia del Poder Judicial. Nuestro rol como usinas de ideas de partidos políticos que conformamos la Alianza Juntos por el Cambio es analizar técnicamente diversas cuestiones, siempre teniendo como eje la defensa de la independencia de los poderes y el correcto funcionamiento institucional de la República. El hecho de que las tres fundaciones podamos elaborar estos documentos de políticas públicas en conjunto es una prueba de la unión y la fuerza que tiene nuestra coalición, no solo desde el ámbito electoral, sino también desde el diseño de políticas públicas y en la defensa de las instituciones de la República. Sin embargo, todo el trabajo que hacemos no se acaba en la elaboración de los informes, se complementa cuando brindamos apoyo a los distintos equipos técnicos, legislativos, ejecutivos y provinciales, y colaboramos generando consenso en posiciones entre los diferentes bloques legislativos. Creemos que el diálogo entre las fundaciones y los actores del Congreso es esencial para hacer frente a los avances del gobierno sobre la justicia. Pero por todo esto nos encontramos hoy acá, para informarnos, debatir, intercambiar ideas, unificar posiciones y definir una estrategia a seguir. Todo esto tiene como fin la defensa de las instituciones de nuestra República. Por todo lo mencionado, quiero agradecer nuevamente esta invitación a todos los presentes y el trabajo realizado por todos los equipos de trabajo que hoy vamos a compartir. Muchísimas gracias. Por último, el representante del Instituto Hannah Arendt, Juan Manuel López, nos dirigirá la palabra. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Celebro mucho este encuentro porque, como decía Franco, es muy importante que entendamos el rol del Ministerio Público, del organismo que nuclea a los fiscales, y como decía Lilita, que lo expliquemos con un lenguaje llano, para que dimensionemos de qué se trata, dimensionemos el poder que tiene,
y los riesgos que estamos corriendo. Así que, en primer lugar, recomendarles a todos que lean el documento que hicieron las 3 fundaciones, a los que por ahí no tienen tan claro ni siquiera qué hacen exactamente los fiscales, porque la sociedad por ahí no distingue tanto el rol y ni tiene tanta claridad el rol del juez, el rol del fiscal, y nosotros usamos muchas veces palabras que los confunden más. Creo que ese documento corto pero contundente nos va a servir mucho a todos para abordar esta discusión que va a venir muy pronto, porque venimos hablando del plan de impunidad desde la campaña electoral del 2019, y a mi modo de ver, y creo que al de muchos con los que he conversado acá, esta reforma, la del Ministerio Público, es la que va a impactar más concretamente en ese plan de impunidad. Pero es mucho más que un plan de impunidad. Tener república significa tener seguridad jurídica, tener desarrollo, tener otro montón de cosas que necesitamos como sociedad. Así que para no abundar y para que escuchar a los panelistas que van a explicarnos técnicamente de qué se trata todo esto, y para, desde mi pequeño aporte, poder entender, decirles que en definitiva la Constitución escribió muy poquito de qué es el Ministerio Público, pero lo que escribió fue muy contundente. Es un solo artículo de la Constitución que dice que el Ministerio Público, en definitiva, los fiscales promueven la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad en coordinación con los otros poderes de la nación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Primero, que sea independiente. Segundo, entender esto de que es que no puede de oficio un juez avanzar. Bueno, necesita siempre que un fiscal acuse. Y eso lo tenemos que entender muy clarito. Si no hay un fiscal que acuse, no va a haber justicia nunca. Más allá después de si investiga o no investiga. Y después que tiene que ser independiente, que tiene que no estar ni la comisión bicameral que existe, no tiene que gobernarlo, ni el Poder Ejecutivo tiene que gobernarlo o cercenarle su independencia. Así que la ley que nos propone el gobierno, que ya tiene media sanción, ataca cada una de esas cosas, y espero que ahora entendamos un poco más qué es lo que ataca, y celebro mucho esta reunión porque nos va a ayudar a todos juntos por el cambio, a la sociedad civil, a generar más opinión pública sobre esto, porque hace un tiempo que entendemos un poco más como sociedad de qué se trata, por casos de corrupción, por Vudú, por Rigui, por Gil Carbó, por Campagnoli, en fin, por Stornelli, por una cantidad de nombres que no suenan, pero ahora es más inminente el peligro, así que va a estar muy bueno que charlemos sobre este tema y que nos ayuden a todos a evitar que esta media sanción, que este proyecto se convierta en ley. Gracias, Juan Manuel. Comenzarán ahora los panelistas a contarnos la importancia del tema propuesto. Por razones de tiempo quedarán pendientes los currículums de los disertantes, simplemente les voy a contar cuáles son sus nombres, y les pido que ya empiecen a confeccionar las preguntas y las manden por el chat de Juntos por el Cambio, para que al final, y a quién van dirigidas, así al final pueden ellos contestarla. Va a comenzar la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, Marta. Gracias a las 3 fundaciones por la invitación y gracias a los colegas que nos acompañan. Muy bien lo explicó Juan recién, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que una ley de rango menor, como puede ser esta, no puede contrariar el espíritu y la letra de la Carta Magna, que, como bien dijo Juan, en su artículo 120 crea un extrapoder que no está subordinado a nadie y que tiene que actuar en coordinación con los demás poderes de la República. Coordinación, no subordinación. Esta ley ya empieza mal, reduciendo o cambiando las mayorías calificadas para la elección del Procurador General, ¿no? Antes eran 2/3, hoy es mayoría absoluta. Antes eran 47 senadores, 48 senadores, hoy son 37 senadores con esta ley que se necesitarían para designar al Procurador General. No solamente eso, también a mí me llamó la atención y lamenté que entre las procuradurías que crea, que celebro que cree la de violencia de género, elimina la Procuraduría de Extinción del Dominio a favor del Estado. Importante para que lo tengamos en cuenta. Pero el huevo de la serpiente
está en el artículo 4 del proyecto, que modifica el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ahí habla que en caso de vacancia, en una vacancia menor de menos de 30 días, será por sorteo. Pero si la vacancia es de más de 30 días, se va a elegir a dedo, es decir, ya no sorteo, como si era para menor de 30 días, ya no un universo de candidatos donde hacer ese sorteo, solamente el dedo y sin jerarquía, porque puede nombrar a cualquier fiscal, no un fiscal general, como es hoy el procurador que tenemos, que es procurador general, ¿no? Entonces, recordemos que la bicameral tiene mayoría del oficialismo de turno, es decir, hoy del kirchnerismo, es decir, la bicameral a dedo puede decidir quién va a ser el procurador interino sin sorteo, sin universo de candidatos, a dedo. Esto contraría el fallo Uriarte, que fue renombrado por la Corte cuando fue el tema de Bruglia y Bertuzzi, que exige un criterio objetivo para la selección, ¿no? Pero bueno, acá hay una clara intención de la ley de someter este extrapoder a las mayorías de turno. Y habilita por ley, no ya en el reglamento, porque recordemos que la bicameral fue creada por un reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y acá, por ley, se le autoriza a la bicameral a hacerle recomendaciones al Procurador General y al Ministerio Público Fiscal. En la actualidad, el Procurador General puede darle instrucciones a sus fiscales en una cuestión de jerarquía, obviamente. Acá esa jerarquía estaría subordinada del Procurador General a la bicameral, que por ley, por esta ley, puede hacerle recomendaciones en su funcionamiento. Recordemos, el artículo 120 habla de coordinación con los otros poderes del Estado, no subordinación a los otros poderes del Estado. También es cuestionable en esta ley el tema de los concursos. Acá se restablece lo que se le declaró inconstitucional a Gil Carbó en el reglamento que tenía antes. Acá de los 5 integrantes del Tribunal de Oposición, solamente uno va a ser por sorteo. También es cuestionable en el artículo 16 el tema de los traslados. Antes los traslados siempre eran con conformidad de los funcionarios, empleados o fiscales, y decidía el Procurador General. Ahora todo tiene que tener la venia de la bicameral. Es decir, subordinamos el traslado de los fiscales a criterio de la bicameral con las mayorías de turno, por supuesto, ¿no? Entonces, y para ir acercándome al tema, prometo atenerme al tiempo, cuando habla de remoción, ya no es juicio político, como se establecía antes, sino 2/3 partes para poder remover al fiscal. Pero acá lo más preocupante es el tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque el tribunal de enjuiciamiento mantiene la conformación que tiene hasta hoy, que son 7, es decir, mantiene el número, no cómo está conformado. ¿Por qué? Antes tenía una participación reducida de la política, hoy es mayoritariamente, va a ser un tribunal político. ¿Por qué? Y les cuento cómo era antes y cómo es ahora. Antes tenía 3 vocales. De los 7, 3 eran vocales, uno del Poder Ejecutivo, otro de la mayoría del Senado y otro del Consejo Interuniversitario Nacional. 2 eran abogados de la matrícula, uno elegido por la FACA, otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y 2 fiscales por sorteo entre los fiscales generales y los fiscales comunes. Duraban 3 años. Ese tribunal, que hoy es así, dura 3 años. Y con 5 votos de esos 7 podían remover a un fiscal. ¿Cómo sería hoy con esta nueva composición, que también son 7? Ya son 3 de la bicameral, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Otro del Poder Ejecutivo, ahí ya tiene 3 el gobierno, vayan sumando. Otro del Consejo Interuniversitario, un solo abogado de la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y un solo fiscal por sorteo. Duran 2 años, no 3. Es decir, que podrían en este momento remover a los que integran hoy el jury, que ya tienen 2 años. Y las decisiones se toman por simple mayoría. Es decir, ya no van a hacer falta 5 para destituir a un fiscal, sino que como permite funcionar con 4/7, es decir, puede para funcionar el jury, el tribunal de enjuiciamiento puede tener 4 de los 7 para poder sesionar. Y de esos 4,
con 3 pueden remover a un fiscal. Obviamente el fiscal puede apelar, pero lo remueven inmediatamente, aunque haya una apelación. ¿Por qué les marco esto? Porque, bueno, es conocido por todos, y acá está el doctor Gil Lavedra, el caso del fiscal Campagnoli. Hoy Campagnoli con este tribunal no sería fiscal, lo hubieran removido. Y para ir terminando, y escuchar a los demás colegas, es importante que tengamos en cuenta ¿no? Que con la reforma del Ministerio Público Fiscal avanza el plan de impunidad, que lo tenemos también con la Comisión Veraldi, que lo tenemos con la reforma judicial, que lo tenemos con el Tribunal Intermedio que quieren crear, que lo tenemos con el esmerilamiento permanente que hacen de los funcionarios de la justicia y de la Corte Suprema, que quiere eliminar esta ley la independencia y autonomía del artículo 120, que es una norma operativa y autoaplicable. Y si esto es un rango inferior, esta ley, que quiere modificar la Carta Magna, por eso es totalmente inconstitucional. Debilita al Procurador General, porque saca los 2 tercios para nombrarlo, que era lo que le daba un amplio consenso al fiscal. Subordina las recomendaciones de la bicameral. Condiciona a los fiscales que podrán ser trasladados, enjuiciados y removidos muy fácilmente. Y amplía por ley las facultades de la bicameral de seguimiento, que les recuerdo, la bicameral de seguimiento es creada por un reglamento interno de la Cámara de Diputados. Acá por ley se las otorga, que es mucho más difícil después modificar. Hoy, como ustedes saben, la bicameral está atacando a Casal, que está en su silla por ser el fiscal más antiguo, como lo dice la ley, no porque lo puso Mauricio Macri, lo puso la ley. Se inmiscuye en la gestión del Ministerio Público, cuestiona los procesos disciplinarios, como pasó con el fiscal Stornelli, cuestiona las investigaciones de fiscales en causas judiciales, que son todas competencias exclusivas y excluyentes del Procurador General del Ministerio Público. Entonces, debemos frenar esto para que nuestros fiscales puedan investigar sin condicionamientos, para que en las causas de investigación pueda haber verdad basada en evidencia y no en relato. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Ahora el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Francisco Quintana, nos dirá qué opina de esta reforma. Perdón. Doctor Quintana. Ahora sí, ahora sí. Marta, decía, primero, muchas gracias a vos por la presentación y la moderación de esta actividad. Gracias a las 3 fundaciones y muy especialmente gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana y en particular a los legisladores nacionales que tienen una enorme responsabilidad en general, pero en particular en este tema que hoy nos convoca. Yo quiero, como primera medida, valorar la realización de esta actividad desde 2 dimensiones, desde 2 lugares. Por un lado, como bien decía Franco Moccia, el presidente de la Fundación Pensar, porque es una muestra más en este camino recorrido desde fines del 2019 a esta parte de la unidad de Juntos por el Cambio, expresada también en la tarea conjunta de nuestras 3 fundaciones. Eso creo que tiene un enorme valor, creo que lo tenemos que dimensionar y poner en contexto, pero además creo que la segunda dimensión de relevancia a la hora de analizar el porqué de esta actividad tiene que ver precisamente con que hoy estamos una vez más unidos detrás de un tema de absoluta actualidad y que responde a la defensa de las instituciones. Así que valoro enormemente que estemos conversando sobre la propuesta que pretende llevar adelante el oficialismo en el orden nacional, que como bien decía Marcela al final de su exposición, no es ni más ni menos que un intento más de consagración de la impunidad. En esa línea, cuando el oficialismo lo que busca es la consagración de la impunidad, de este lado lo que se encuentra es la defensa de las instituciones, es el resguardo de la República, y a mí me genera muchísima satisfacción que en la mañana de hoy nos encontremos con muchísimos amigos de todo el país, muchos de ellos legisladores nacionales, que seguramente comparten la preocupación por este nuevo intento del gobierno nacional. En esa línea, yo quería tomar algo de lo que dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra para recordar que si partimos de la premisa de que buena parte de la ciudadanía desconoce, o por lo menos no conoce con el nivel de precisión y de detalle que conocemos muchos
de nosotros lo que tiene que ver con la agenda institucional en general o en particular con la división de poderes, yo coincido con lo que Lilita decía con respecto a que este es un tema de difícil comprensión para el grueso de la ciudadanía. Creo que reina mayormente un desconocimiento acerca de la importancia y de las funciones que cumple un órgano como el Ministerio Público Fiscal. En definitiva, entonces, es doble el desafío. El desafío es desde lo parlamentario, el desafío es desde el freno y desde la responsabilidad que tienen nuestros legisladores nacionales, en este caso particularmente nuestro interbloque de diputados nacionales, pero también es en términos de la traducción y la comunicación al grueso de la ciudadanía, de una institución que, como se recordó hace instantes, fue incorporada en la reforma constitucional de 1994, es integrada por el Procurador General de la Nación, que reúne a los fiscales, y por la Defensoría General, que agrupa a los defensores. Se trata, como nos recordaba Marcela recién, de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, según precisamente el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional, con respecto a los demás poderes del Estado, y que se constituye en la defensa de la sociedad, del bien común y del interés público, y por obvio que parezca, esto es precisamente parte de lo que preocupa o incomoda al oficialismo en el orden nacional. Bueno, teniendo en cuenta precisamente este desconocimiento de buena parte de la sociedad acerca del Ministerio Público Fiscal y de la independencia que le otorga la Constitución, es que entiendo que probablemente nuestra tarea en este momento tenga que ver con la de cada uno, desde nuestros roles, tratar de traducir en palabras sencillas. Lilita hablaba de un lenguaje llano y claro, cuál es la relevancia de este tema y por qué afecta evidentemente nuestras realidades cotidianas, nuestro metro cuadrado, nuestra situación, por más cerca o lejos que podamos sentir al Poder Judicial. Bueno, en ese sentido, 3 reflexiones o 3 ideas, a riesgo de ser reiterativo, porque Marcela algo comentaba en el mismo sentido, que me parece que son interesantes dejar asentadas en esta exposición para después escuchar obviamente al resto de quienes comparten panel con nosotros. Primer punto, lo decía Marcela, amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que de alguna manera pasaría a cogobernar con el propio Ministerio Público, donde el principal riesgo, el principal retroceso, el principal peligro tiene que ver con la posibilidad de elegir al Procurador General interino en caso de vacancia, como Marcela nos contaba, es decir, si se aprueba esta ley, al día siguiente la Comisión tendría la posibilidad de desplazar a Casal y de designar a un fiscal afín al oficialismo. En este punto, además, hay que poner esta posible situación en contexto, en un contexto donde un flamante ministro de Justicia nos dice que el Procurador General está atado a su silla y que tiene que ser removido, olvidando que fue designado ni más ni menos respetando la normativa vigente, en tanto es el fiscal con mayor antigüedad y en consecuencia es quien tiene que ocupar de manera interina la Procuración General. El segundo aspecto a destacar es que se debilita enormemente la figura del Procurador General a partir de que, por ejemplo, se elimina la mayoría necesaria para su designación, pasando de los 2/3 de la totalidad de los senadores a una mayoría absoluta. El sistema de designación actual, un sistema saludable, asegura la selección de un candidato independiente con idoneidad técnica y moral, le otorga mayor consenso, le otorga mayor legitimación democrática, y esto no puede quedar librado a una mayoría circunstancial, debe ser fruto de un consenso muchísimo más amplio. El tercer aspecto, también lo decía Marcela, es que modifica la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, y en donde a la par de la mayoría que cuenta el oficialismo con este organismo, tendría la facultad de suspender y remover fiscales. No así, obviamente, al procurador, que solo puede ser removido a través del mecanismo de juicio político, pero sí a casos como el que la propia Marcela nos mencionaba, estando Ricardo acá presente,
del fiscal Campagnoli. Bueno, entender, ya acercándonos al cierre, que estas observaciones además encuentran a nuestro espacio unido, encuentran a las tres fundaciones unidas, pero exceden a Juntos por el Cambio. Tanto es así que los 11 ministerios públicos que integran la Federación Latinoamericana de Fiscales han dicho, y cito textual, que los ataques a la independencia e imparcialidad de los magistrados en la Argentina tienen que ser denunciados, invitándolos a reclamar ante organismos internacionales de derechos humanos si prosperan las reformas. En definitiva, para que dimensionemos la gravedad institucional del proyecto que pretende aprobar el oficialismo en el orden nacional, es un tema que ya excede a nuestro país y que preocupa a los ministerios públicos fiscales de toda la región. En ese punto, y para cerrar, reiterar, viendo del otro lado de la pantalla muchísimos amigos muy comprometidos en su tarea cotidiana en la defensa de las instituciones y en el resguardo de la República, que lo que nos espera tiene que ver con no solo una discusión en términos parlamentarios, sino también una discusión pública, así que ojalá los aportes de las tres fundaciones sirvan en ese sentido, no solo para el debate en la Cámara de Diputados, sino también para el debate de cara a la sociedad. Descuento que una vez más nuestros legisladores nacionales, en este caso en particular nuestros diputados, van a estar a la altura de las circunstancias, como lo vienen haciendo tanto cuando éramos oficialismo como ahora en esta etapa en la que nos toca liderar a la oposición como Juntos por el Cambio desde nuestros tres partidos principales. Decirles que obviamente cuentan con las tres fundaciones. Trinidad hace algunos minutos compartió en el grupo de esta charla el informe elaborado por las tres fundaciones, que esperamos que obviamente les sea de mucha utilidad, y también quedar a disposición, no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo, para en lo que les podamos ser útiles en el debate que se avecina, agradeciéndoles de antemano por el enorme esfuerzo y por el enorme compromiso que en este, como en otros temas, siempre demuestran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Francisco. Ahora continúa con la palabra la diputada nacional, Gabriela Burgos. Hoy, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, primero agradecer a las tres, a las fundaciones, a la Fundación Pensar, a la Fundación ALEN y al Instituto AREM, por llevar adelante estos encuentros. Creo que es nuestra obligación hoy en día, como lo dijo Lilita, hablar en un lenguaje llano para llevar la comprensión a la ciudadanía de lo que está pasando. Últimamente estuve en algunas reuniones y empecé a preguntar a la gente qué entendía o qué sabía sobre el tema de la reforma o la función que cumple un procurador. Me llamó poderosamente la atención el desconocimiento total que existe sobre este tema y la importancia que esto significa dentro de las instituciones de la República. Entonces, es nuestra obligación, y estos espacios hacen posible que podamos difundir y podamos hacer hincapié en cómo el avance del oficialismo con otras intenciones, que no es la modificación de la justicia, que no es la reforma judicial, sino que es ni más ni menos lavar las causas que tiene actualmente la vicepresidenta de la Nación, y de esta manera movilizar todo el sistema. Lo dijeron al principio, vengo de una provincia donde se implementó el sistema acusatorio, en donde la función de los fiscales ha cambiado. Como lo dijeron acá, son los que promueven, llevan adelante la investigación. Entonces, guarda, qué importante va a ser la función del fiscal y del procurador general en este sentido. Creo que no hay duda hoy en día de establecer un límite en el plazo de duración de vigencia del procurador. Creo que no hay límites, no hay una duda respecto de ese tema, y eso tiene que ver con el avance que se hizo en todos los países de la región de poner un límite al plazo de duración del procurador, que tiene que ver ni más ni menos con una transparencia y con los temas que obedecen a las cuestiones federales.
Principalmente, y los que nos compete ahora, hoy en día, y lo estamos viendo con el avance que se está teniendo dentro de del avance que tienen para cuidar o para proteger o limpiar las causas pendientes de la vicepresidenta, es las causas de corrupción, las causas relacionadas con la criminalidad económica, pero también está relacionado todo lo referido al narcotráfico, a la trata de personas, etc. Hoy en día la comunidad internacional ve con buenos ojos este límite en la función o en el tiempo de duración del procurador. Yo recién expresé que vengo de una provincia donde se implementó el sistema acusatorio, donde vemos la bondad que tiene este sistema y un cambio en el paradigma del funcionamiento de la justicia. Hoy en día vemos que los delitos avanzan a pasos agigantados, evolucionan, se vuelven cada vez más sofisticados, y la función que tiene el procurador principalmente es el de establecer las políticas criminales a seguir, que tienen que ir de la mano justamente con este avance que tiene la criminalidad organizada. Y si tenemos un procurador que responde directamente al oficialismo o al gobierno de turno, se nos producen algunos interrogantes por lo menos a plantear. Más que una ponencia, escuchando a los colegas, tanto a Marcela como a Frank que hablaron recién, me gustaría dejar algunas reflexiones puntuales que van con esta avanzada. Lo que se sancionó en el Senado el 27 de noviembre pasado es un engendro, porque si bien habla de un tiempo de los 5 años, ¿sí?, modifica la forma de la elección del procurador, cambia las mayorías. Entonces, de tener una mayoría agravada, que dar cierta previsibilidad en su nombramiento, se pasa a una mayoría simple, una mayoría absoluta, pero una mayoría simple. Sabemos también, y somos conscientes, de que el justicialismo ha tenido un poder muy grande en el Senado desde siempre. Entonces, si el Senado o los senadores son los representantes de las provincias y que por lo tanto tienen que respetar y tienen que votar a la hora de decidir quién va a ser el procurador, digo, se va a producir este desequilibrio a la hora de su designación. O sea, establecen los 5 años, pero ya no con la mayoría de los 2/3, que tienen que de alguna manera buscar los consensos de las otras bandas políticas o de los otros partidos políticos para llegar a su designación. Por eso también es sumamente, y permítanme que introduzca otro tema quizás no relacionado directamente con esto, que son las elecciones que vamos a tener en curso. La necesidad, si esto no ha salido hasta un momento en la Cámara de Diputados, recordemos que fue puesto en las extraordinarias que fueron convocadas por el presidente, si eso no se trató es porque no se llegaron a tener el número necesario para que en diputados salga. Simplemente por eso. O sea que también las elecciones de este año son fundamentales para robustecer nuestro espacio desde la oposición e impedir que estos temas puedan ser tratados. Obviamente que la función del procurador, como el que maneja todo el sistema, va a ser fundamental y es fundamental. Nosotros vimos, creo yo, que no es tan solo el debate, y espero que se entienda, no es tan solo el debate acerca de la modificación que necesariamente lo planteamos nosotros en nuestro gobierno, que queríamos modificar el ministerio, la ley del Ministerio Público. Y en ese momento se hicieron propuestas al respecto. Pero el engendro, vuelvo a decir, que se aprobó en el Senado, bajando las mayorías y obteniendo de forma lisa la decisión de la elección de un procurador, va a ser muy sencillo, no tan solo
para la elección del procurador de ahora en adelante y asegurarse de ahora en adelante los futuros procuradores, sino también en la forma de elegir el procurador interino. Pongamos, hago una reflexión, pongamos el hipotético de que en otro gobierno en donde el justicialismo no sea el oficialista, van a tener, al no tener la mayoría, no tenemos la mayoría dentro del Senado, al no poder obtener el número para la designación del procurador, directamente la comisión esta bicameral, que se arrogó funciones que no tenía en designar un procurador interino, lo va a poder hacer, por lo que dijo Marcela recientemente. Entonces, de una forma asegurándose, siendo oficialismo la designación del procurador, bajando las mayorías y automáticamente eligiéndolas, como así también, no siendo oficialistas, la posibilidad de no encontrar los consensos necesarios a la hora de elegir el procurador y, por lo tanto, llevar a la comisión bicameral para que elija el interino. O sea que en base a la nueva conformación y a esta facultad que se ha irrogado esta comisión bicameral. El Senado históricamente fue un espacio donde el Partido Justicialista tuvo amplias mayorías. Hasta ahora ese desbalance de fuerzas políticas representadas tuvo su contrapeso en el requerimiento de una mayoría agravada de lo que casi nunca se logró disponer. En un segundo caso, si se culmina el mandato del Procurador General, imaginar este escenario, como decía yo, de un gobierno no peronista, designando al procurador interino a través de esta comisión bicameral. Es una injerencia ajena a la labor que tiene la misma comisión. Y Gabriela, la verdad, ¿sí? Disculpas, se está terminando tu tiempo. Bien, y la verdad que es nuestra responsabilidad desde todos los espacios políticos y desde donde nosotros estemos, el poder enseñar y comentar y expresar cuál es la importancia que tenemos hoy en día dentro de estos avances que tiene el oficialismo de turno. Nosotros lo vivimos en Jujuy también muy claramente con los casos de corrupción. Así que creo que estos espacios de diálogo, estos espacios de debate y estos espacios de encuentros entre todas las fuerzas que hoy en día estamos en la oposición, es nuestra responsabilidad comunicar a la ciudadanía para seguir sosteniendo de alguna manera el sistema republicano y la división de poderes. Muchas gracias, Gabriela, y nuevas disculpas. Antes de darle la palabra al asesor del Consejo de la Magistratura, el doctor Martín Casares, les recuerdo que nos vayan enviando por chat las preguntas que quieran hacer dirigidas a cuál de los panelistas querría que se las contestara. Doctor Casares. Bueno, muchas gracias, Marta. La verdad que tenemos una moderadora de lujo. Bueno, agradecer mucho a las tres fundaciones, no solo por este evento, sino por el trabajo que se viene haciendo. Estoy convencido de que es fundamental lo que estamos haciendo desde las tres fundaciones, juntos, fijando posiciones, abriendo el debate y además trabajando en conjunto con nuestros diputados, con los que en definitiva después son los que van a ir a dar la batalla en el Congreso. Esto habla mucho de que estamos unidos, de que compartimos valores y que compartimos el mismo ideal de país hacia el que nosotros queremos ir o volver, si se quiere, porque la verdad que estamos yendo para atrás en muchas de las reformas que nosotros habíamos podido llevar adelante cuando nos tocó gestionar el gobierno.
Digo que es muy importante porque de alguna manera estamos aprovechando los vínculos personales y las experiencias de todos nosotros. A mí cuando estaba en el Ministerio de Justicia me tocaba llevar adelante la relación con el Congreso y hoy eso nos hace mucho más fuertes, mucho más sólidos y mucho más potentes como oposición. Y creo que no se había dado quizás otras veces que estemos capitalizando y fortaleciendo y potenciando esto en resultados para dar luchas tan importantes como la del Ministerio Público Fiscal. En mi opinión, es la reforma más importante, es prioridad del gobierno, porque como muchos de ustedes ya lo dijeron, el Ministerio Público Fiscal es estratégico. ¿Es estratégico para qué? Para poder cumplir con 3 cosas que se propuso el gobierno. Impunidad, persecución de los opositores y perpetuarse en el poder, con la competencia electoral. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal, por la ley orgánica, es, además de que obviamente tiene que ser independiente, es un órgano extrapoder por el artículo 120 de la Constitución, que tiene que tener autonomía funcional. Es importante esto del procurador porque es un organismo que es jerárquico, es vertical, incide mucho la conducción que tenga el procurador, por eso el procurador tiene que ser independiente. ¿Y cómo se hace para fortalecer la figura del procurador? ¿Cómo se hace para dotar de independencia al Ministerio Público Fiscal? Justamente logrando el consenso amplio de toda la política que exige los 2/3. Sin ese 2/3, el procurador es débil y está mucho más sometido a quien lo vaya a impulsar y conseguir en definitiva los votos, porque como dijo recién Mavi, el peronismo del 83 a esta parte ha tenido siempre mayoría en el Senado, no nos olvidemos de eso. Entonces lo que vamos a lograr es que ellos puedan pasar cualquier candidato, porque el actual no es el candidato que quieren pasar, porque si no hubieran impulsado su pliego. Con esta reforma, todos nos acordamos, ellos podrían haber votado a Reposo, una persona que no tenía idoneidad moral, además, ni antecedentes, ni currícula académica, ni experiencia práctica. Era una persona, iba a ser un comisario político de los fiscales. Eso es lo que quieren. Ellos necesitan al procurador, porque además todas las demás reformas, que obviamente hay que estudiarlo y analizarlo esto en contexto, como decía bien Frank Quintana, y muchos de ustedes lo destacaron, pero esta es la que al otro día de publicar en el boletín oficial entra en acción. ¿Por qué? Porque la bicameral saca a Casal y pone a otra persona. Pone a otra persona de procurador que al otro día, con la cantidad de vacantes que hay, puede mover puntos estratégicos, porque recuerden que dentro del Ministerio Público Fiscal todavía quedó toda una camada de fiscales de justicia legítima, promovidos por la ex procuradora Gils Carbó. Entonces, cubriendo determinadas subrogancias en puestos claves, ya está en funcionamiento el plan de impunidad y de persecución. Cuando la próxima vez al procurador le toque dictaminar ante la Corte en casos de corrupción, ya está el plan, ya va a poder dictaminar ante la Corte en las causas que a ellos les interesan. Entonces, la ley es más importante porque es estratégica. ¿Por qué? Por lo que decían ustedes. El Ministerio Público Fiscal, estamos en un escenario en el que estamos yendo hacia un sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, los que persiguen y deciden qué se investiga, y sobre todo tengamos en cuenta en materia federal, corrupción, narcotráfico, trata de personas, son los fiscales. Lo que los fiscales digan que no se investiga, no hay un control judicial. Estamos haciendo todo lo contrario de lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos e independencia judicial. ¿Qué nos dicen esos instrumentos internacionales? Que si queremos ir hacia sistemas acusatorios, que es hacia donde tenemos que ir, también por compromisos internacionales, debemos hacer exactamente lo contrario que lo que nos propone el oficialismo en esta ley, que es fortalecer los ministerios públicos, tener procuradores que ejerzan liderazgo, que promuevan reformas. ¿Pero en qué sentido? En justamente desatar las manos de los fiscales tienen que ser independientes, no podemos ir hacia un sistema acusatorio con fiscales que no van a ser independientes, porque perdimos todo, porque aún en el defectuoso sistema que hoy rige, por lo menos tenemos el contrapeso de los jueces. Si vamos a un acusatorio se acabó eso. Entonces, estamos yendo en dirección exactamente contraria hacia donde tendríamos que ir, que es fortalecer el Ministerio Público Fiscal como organismo independiente con
autonomía funcional y fiscales con las manos desatadas. Con el Tribunal de Enjuiciamiento lo que quieren hacer es que esté la posibilidad de echar, de remover o de suspender a los fiscales que investiguen y de vuelta que incomoden al poder. Y los fiscales federales, ¿qué tienen que hacer? Justamente investigar y perseguir la corrupción. O sea, con esta ley aprobada no existen más los campañones. Se acabó. Se acabó. Vamos a tener reposos de procuradores generales y no existen más los fiscales independientes. Y esto, lo más grave de todo, es que lo están haciendo en los hechos. Porque ya dijeron que estaba mal designado el representante ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales del Senado y lo removieron. Lo removieron. Y además están atacando a la representante del Colegio Público de Abogados también, con excusas, diciendo que tienen compatibilidades y toda una sarta de mentiras. Entonces lo quieren hacer en los hechos. ¿Por qué? Porque necesitan echar a Stornelli, a Rívolo, a los fiscales como Campagnoli. Les molestan. ¿Cuál es el modelo hacia el cual quieren llevar? Esto es fácil. Es las provincias de las cuales, lamentablemente, las provincias de las cuales ellos vienen. Si nosotros vemos lo que hicieron en Santa Cruz, es lo mismo. Lo que han hecho muchas provincias, lamentablemente, donde nosotros tenemos provincias donde los fiscales generales y los procuradores generales son exministros. Entonces, ¿de qué independencia se puede hablar? No, no es independencia. No quieren independencia. ¿Por qué? Porque la independencia molesta, la independencia investiga. Entonces, para ir cerrando también, creo que es muy importante el rol que tenemos que instalar el tema. Lo tenemos que instalar y se lo dijeron ustedes, hablar y transmitir a la gente en lenguaje llano, que lo entiendan. ¿Y por qué tenemos que instalarlo? Porque cuando ellos quieran impulsarlo, lo dijo recién Mavi, lo pusieron esto en ¿cómo se llaman? Las extraordinarias, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no tienen los votos. El día que ellos pongan primeras es porque tienen los 5, 6, 7 u 8 votos que necesitan. El día que ellos pongan esto en el temario es porque tienen cerrado. Lo consiguieron los votos. Y se acabó. Ahí se acabó. Al otro día, la prueba, el otro día no está más Casal y todo lo que les contaba antes. De vuelta, el Ministerio Público Fiscal está bien que sea vertical, que tenga jerarquía. ¿Pero por qué? Porque se parte de la premisa de que tiene que ser independiente y tiene que tener autonomía funcional. Si el Procurador General y el Ministerio Público Fiscal se transforman en un anexo del oficialismo, y del que venga, eso no sirve más. O sea, una justicia tiene que ser independiente. Y si la justicia no es independiente, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque debe ser el tercero imparcial que básicamente resuelve los conflictos de las personas y que investigue la corrupción. Esto me parece que es muy, muy grave. Entonces, teniendo en cuenta esto y además la definición de política criminal que mencionaban antes, es que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en que esta ley no pase. Porque de vuelta, esta ley la aprueban, sale publicada en el boletín oficial y al otro día empiezan a obtener los resultados que quieren. Con la de reforma judicial no, tienen que hacer concursos, tienen que, no sé, hasta no sé, licitar y comprar, poner en marcha oficinas. Con esta no. Al otro día que está el boletín oficial, ya chau Casal, cambian los representantes en el tribunal y los fiscales. ¿Qué fiscal va a seguir investigando y pidiendo medidas de pruebas cuando pueden echarlo al otro día? O sea, están minando las bases y las garantías mínimas de los fiscales para poder ejercer su función de manera objetiva e imparcial. Así que bueno, nada, desde ya muchas gracias. Creo que tenemos que seguir coordinando y trabajando en conjunto. Y bueno, obviamente quedo a disposición de todos ustedes para poder darles una mano y seguir ayudando desde mi lugar. Felicitaciones a todos los expositores, a las fundaciones, y a seguir, que la verdad que estamos en una batalla que es muy importante y estratégica. Gracias. Gracias, Martín. Continúa con el tema la diputada nacional Mariana Stillman. Mariana. Mariana, ¿estás desmuteada? Hola. ¿Ahora? Ah, ahora sí. Ahora Ay, sí, perdón, Mariana. me cortó internet y me tuve que meter en el celu, así que media perdida. Es difícil. Sí, justito, muy oportuno. Bueno, buenos días a todos, la verdad que un lujo participar de este panel. La verdad que mis expositores previos han dicho mucho y muy bien. Particularmente me quisiera extender un poquito más respecto de este punto que tocó Martín Casares en cuanto a esta dicotomía entre la verticalidad, la necesaria conjunción con la independencia.
cómo eso juega con la autonomía, con la falta de autonomía y esto que señaló Marcela de la coordinación y no subordinación del ministerio. Para pasar en limpio un poco también para algunos que se sumaron a último momento, tenemos que, a partir de este proyecto, se apunta a tener un ministerio público cuyo titular, que es el Procurador General, pasa a ser designado por una simple mayoría circunstancial, ¿no? del oficialismo. Puede ser acusado por la mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación, también mayoría circunstancial. Puede ser suspendido por mayoría por el Senado, que sabemos que también está en manos del oficialismo. Luego de lo cual puede ser designado, como bien advertía Casares, por la comisión bicameral, con una simple mayoría, un procurador general interino, indefinidamente, sin ningún tipo de plazo ni límite se le ha puesto en la ley. Y sobre el tribunal de acusación, ya también escuchamos a Marcela cuál era la composición nueva que se pretende para que también los fiscales estén sujetos a los deseos del oficialismo. Es decir, que el titular del Ministerio Público para ser un titular absolutamente debilitado, sin independencia, que asume con el ok de la mayoría, esa misma que lo puede apartar, y por ende uno puede presumir que puede dar lugar a ser exigido de compromisos previos o sobrevinientes por parte del oficialismo. Pero además de ser controlado por la comisión bicameral a partir de esta elección de reemplazo de una vacancia, esta comisión bicameral, como también lo ha señalado, creo que Gabriela Burgos, también esto, se entromete mucho más allá del límite del 120, que taxativamente dice autonomía funcional, no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. Es autónomo funcionalmente y debe coordinar, no subordinar. Sin embargo, la comisión bicameral no solo participa de una elección tan importante como una vacancia sin límite, sino que también le da instrucciones. Está bien, son recomendaciones que no son vinculantes, pero también opina sobre la elección de procuradurías, de las direcciones, es decir, tiene, a mi gusto, muchas incumbencias que sobrepasan los límites de la Constitución. Ahora, esto se suma, esta debilidad y esta falta de independencia del titular, de la cabeza del poder, se complementa con la permanencia de esta estructura que señalaba Casares del verticalismo que observa el Ministerio Público como organismo, ¿no? La ley del Ministerio Público establece un organismo que su cabeza es este procurador, que respecto de sus resoluciones no se incluye ningún tipo de revisión judicial. ¿Y esto qué puede conllevar? A que el procurador, que está totalmente atado al poder de turno, se entrometa en las llevanzas de las causas en particular, ¿no? Entonces, a partir de su posibilidad, desde el artículo 12, inciso D, por ejemplo, de disponer la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo haga aconsejable, además de tener la posibilidad de que los miembros del equipo de trabajo podrán ser igual o de diferente jerarquía, pertenecer a una misma o distinta fiscalía del distrito. Es decir, que el procurador, que va a tener claros compromisos con el poder de turno, por voluntad o porque no le queda otra, porque está totalmente sometido a su decisión, va a tener la posibilidad de intrometerse en las llevanzas de las causas, en el avance, en el impulso de la acción penal, en las investigaciones de los casos que por su importancia o complejidad el procurador decida entrometerse. Miren, ¿saben qué? Esto me trae al recuerdo, y no tenemos necesariamente que irnos a un sistema acusatorio de otra provincia, o de otras provincias, sino al sistema no federal, sino local, de por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos, yo tuve, a partir de ser asesora de Lilita, la posibilidad de participar de la denuncia en contra del fiscal general de San Isidro, el doctor Julio Novo, que hacía exactamente esto. Él generaba fiscalías de investigaciones complejas, a las que derivaba todas las causas complejas, en las que precisamente había algún funcionario amigo que debía ser investigado, que tenía que ser investigado, y
el poder no quería que así fuera, en las que se derivaban causas de drogas, por ejemplo. Entonces tenía una fiscalía compleja y además tenía a estos fiscales de su riñón que iba haciendo intervenir en forma alternativa o conjunta con los fiscales naturales del expediente, de la causa, para justamente impedir el avance de las investigaciones que quería frenar. Tenemos su hijo, uno de los hijos directos del doctor Julio Novo, el doctor Capolan, que hoy está siendo investigado precisamente por manejar causas del narcotráfico. Y tenemos un homicidio como el crimen del Unicenter, que ayudó a destapar la olla de lo que estaba sucediendo, de este manejo a partir del poder, y provocó que un homicidio se transformara justamente por la participación de los funcionarios que debían investigar y que crimen. Es decir, que a partir de este cambio de paradigma de un ministerio público independiente a un ministerio público totalmente dependiente del poder de turno, este sistema vertical del ministerio público va a atentar contra la autonomía de investigación del fiscal y por ende la eficacia de la pesquisa, que es lo que precisamente pasó, por ejemplo, en el caso del crimen Unicenter, que no le permitieron al fiscal avanzar en la investigación. Es decir, que tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta, como señalamos, que en el paso al sistema acusatorio, hoy por hoy, el impulso, si bien siempre depende del fiscal de turno, está sometido a revisión judicial. Y los jueces de instrucción en su momento tenían una alzada que revisaba sus decisiones. En este caso no es así. El fin del impulso de la acción pública, que incluso en el Código Procesal Federal, que es un código que a mí me gusta como quedó, está establecido en el 79, la posibilidad del sobreseimiento o del archivo, y esa decisión va a ser posible de ser revisada hasta en instancia del Procurador General, es decir, no hay una intervención judicial por esta misma conformación del Ministerio Público. Es decir, que va a estar en manos del Procurador todas las decisiones que tengan que ver con la investigación o no de delitos de corrupción o de delitos de narcotráfico, todos los delitos federales que ya enumeraron y la importancia de la que son. Y me parece fundamental avanzar, digamos, tener en cuenta esta implicancia que tiene, ¿no? Porque nosotros, es cierto, nos quedamos con la cuestión de la elección y de toda la presión respecto de la cabeza, pero esto repercute directamente, como señaló Casares también, desde el día 1, en las llevanzas de las causas, y es por eso que él decía recién, va a poder sacar, correr, poner para allá, cambiar la causa, porque lo habilita la misma ley, en este artículo, que no tiene ningún límite de razonabilidad y no preserva la autonomía funcional de los fiscales, los fiscales de la causa que también debieran tenerla. Así que, bueno, yo en particular hice una presentación de proyectos al respecto para hacer algunas modificaciones, pero quería aprovechar la oportunidad para prender un semáforo sobre este punto. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Como le vamos a ceder la palabra al último de los panelistas, le vuelvo a recordar, aunque ya llegaron algunas preguntas, que pueden enviar por el chat de Juntos por el Cambio las preguntas que quieran que les sean respondidas. Ahora le cedemos la palabra al exministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Doctor. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Marta, por la presentación. Y, por supuesto, a la invitación para poder participar de este encuentro con tantos amigos. Ya se ha dicho mucho y muy bien. Ha habido exposiciones muy buenas con las cuales a mí me gustaría sobre todo enfatizar algunos aspectos. Y digo enfatizar algunos aspectos porque estamos analizando un documento de fundaciones partidarias. Y la tarea de toda fundación que se vincula con una fuerza política es no solamente tener rigurosidad en el análisis técnico, en las cuestiones de conocimiento, proveyendo de insumos al partido de que se trate, sino también tener en cuenta el contexto político donde se insertan cualquiera de iniciativas. Por lo tanto, las miradas no tienen que ser exclusivamente abstractas, asépticas, meramente técnicas, sino también tener en cuenta cuáles son las motivaciones, las finalidades, las implicancias y las consecuencias que pueden tener cualquiera de estas medidas. Digo esto porque estamos frente a una iniciativa, como señaló Martín, de carácter estratégico. No es una iniciativa más, sino que es estratégica.
Primera cuestión a tener en cuenta. Cuando se sancionó la nueva ley de enjuiciamiento criminal en el año 2015, en época del kirchnerismo, se sancionó también la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. A través de un proyecto que en aquel momento mandó la propia procuradora de ese momento, Gil Carbó. La ley que se sancionó, bueno, que es la vigente, ha sido muy criticada por varios aspectos. En primer lugar, tiene una concentración brutal de facultades en manos del Procurador General. Brutal. El Procurador General nombra y remueve a las Procuradurías Especiales, a las unidades fiscales, a los fiscales de distrito, a las secretarías generales. Tiene también la posibilidad de establecer instrucciones generales y cambiar los diseños de los distritos en materia de persecución, formar los equipos de trabajo, en fin, una especie de emperador. Se le criticó también a esa ley de que tampoco no tenía en cuenta muchas cuestiones importantes para la implementación del acusatorio, que tiene que ver con cierta flexibilidad en los procedimientos, en los diseños, etc. Y además porque no tenía controles eficientes para el ejercicio de la acción penal, controles internos y externos para cuando los fiscales podían desistir o no de perseguir. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, como ustedes saben, no se pudo cambiar la ley. Lamentablemente esa ley quedó vigente. Ahora, el gobierno, habiendo mandado un candidato a procurador general que se niega a considerar, porque el pliego está trabado en el Senado, hace esta modificación a la ley orgánica. ¿Y cómo la modifica? Y yo digo que tengamos en cuenta que algunas cuestiones son opinables y otras son directamente estratégicas, ¿no? Por supuesto, no toca las facultades. Mantiene ese super procurador con facultades amplísimas. Le da mandato, porque el otro era vitalicio, lo cual está bien que le otorgue mandato, le tenga un mandato que excede el periodo del gobierno de que se trate, lo cual tendría que conducir entonces que el nombramiento tenga la suficiente legitimidad y que sea de 2/3 y no de mayoría como establece ahora. Lo nombra por mayoría pese a que excede el término de cualquier mandato. Y después, lo que se esconde en el proyecto, que lo han señalado muy bien todos los que me precedieron, bueno, el punto escabroso de la trama, el nervio, bueno, está en 2 o 3 aspectos. Primero, el más importante, la posibilidad que ustedes lo han dicho, que la comisión bicameral designe en caso de vacancia al procurador, a un superprocurador, ¿no? Segundo, la composición del tribunal de enjuiciamiento, que se asegura tener 3 de 4 para poder suspender a cualquier fiscal y se asegura estar muy cerca de la mayoría necesaria también para remover al fiscal que se quiera. Pone mayoría simple en el Senado para poder suspender al procurador para iniciar un procedimiento de juicio político ante cualquier denuncia de diputado. Puede suspender al procurador por mayoría simple. Lo han dicho los amigos. Todas estas modificaciones que pone en cabeza la comisión bicameral son abiertamente inconstitucionales porque violan el artículo 120 de la Constitución en lo que hace a la autonomía funcional del Ministerio Público, que no tolera ninguna injerencia de ningún otro poder. Y acá la comisión bicameral directamente se está metiendo en estas cuestiones detalladas. Pero vamos ahora a cuáles son las implicancias, que para mí son gravísimas. ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto que, como ustedes saben, en materia de reformas judiciales son muy delicadas. Tienen sus costos. Por eso todas las reformas de la justicia tienen que estar precedidas de consensos muy amplios. ¿Para qué? Para no debilitar lo que en una democracia constitucional es clave, que es la confianza de la gente en la justicia. Es decir, si la gente descree que los jueces son imparciales y que resuelven de acuerdo a la ley, bueno, se desmorona toda la confianza en uno de los aspectos de cualquier democracia constitucional, que es la guardiana, obviamente, de la Constitución y de los derechos.
Lo que está haciendo el gobierno con esta embestida constante, permanente, de descalificar a la justicia, criticarla, tildarla de arbitraria, que le han armado causa, esto es gravísimo, digo es gravísimo, y esto va a traer consecuencias serias, porque lo primero que tienen que hacer con las fuerzas políticas, bueno, es tratar de robustecer, no horadar el funcionamiento de la justicia. ¿Y por qué hace esto el gobierno? Que incluso tampoco no busca ningún consenso, sino que atropella, alarga los proyectos para crear más tribunales intermedios, bueno, o ahora con la ley orgánica. Bueno, es sabido. Es para tratar de obtener ventajas en las causas que tienen en su contra por intereses individuales, por las causas que tienen en materia de corrupción, y es más, y hasta la posibilidad de utilizar también el instrumento para perseguir políticamente. ¿Y qué pasaría, lo dijo Martín, si se llega a sancionar esta ley? Es decir, en los términos en que está. Van a nombrar a un procurador interino con enormes facultades, enormes. Ese procurador interino puede hacer lo que quiera con el texto de la ley vigente. Y lo pueden hacer por el tiempo que quieran, porque a la medida que no promuevan un reemplazo puede tener al que quieran. Si no les gusta ese procurador interino, lo sacan, porque necesitan nada más que una mayoría simple en el Senado para poder suspender al mismo que nombraron, en el caso que no les guste, si hay una denuncia de enjuiciamiento político de un diputado. Y aparte, disciplina a todos los fiscales. Disciplina a todos los fiscales haciéndoles saber que el Tribunal de Enjuiciamiento va a estar presidido por alguien de la Comisión Bicameral del Oficialismo y que tienen la mayoría suficiente para suspender a cualquier fiscal que le abran Tribunal de Enjuiciamiento. Apertura del Tribunal de Enjuiciamiento que también depende del procurador. Bueno, en consecuencia, el ejercicio de la acción penal pública, que es para impulsarla o no impulsarla. Es decir, el fiscal tiene la potestad de promoverla o no promoverla. Y obviamente, si no se lo hace como se señaló, el juez está imposibilitado de poder revisarlo. Por eso, a mí me parece que no estamos frente a un proyecto de ley al cual hay que oponerse, ni que tenemos que cuestionar. No, esto es más grave. Yo creo que tenemos el deber cívico de impedir que esto sea ley. Y tenemos este deber cívico porque nosotros tenemos en este momento la obligación de defender la institucionalidad de la democracia republicana, que consiste precisamente en la independencia de la justicia y en la autonomía del Ministerio Público. Y esta es la única manera para que los fiscales ejerzan su función y los jueces resuelvan objetivamente los casos aplicando la ley. Y que podamos de una vez romper esta decadencia en la Argentina en materia de corrupción e impunidad. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes, ¿no? Gracias, Ricardo. Agradezco a todos los panelistas, no solo por sus manifestaciones, sino muy especialmente porque me hayan hecho tan fácil la tarea. Debo confesarles que tengo una dificultad técnica. Parece que el oficialismo jugó a favor de que no pueda manifestar un montón de cosas que estamos sintiendo, pero tengo algunas preguntas, aunque no están dirigidas a determinados panelistas, y le pido a los organizadores que me digan hasta qué momento puedo seguir haciendo las preguntas que nos hicieron llegar. La primera, preguntan si tiene la oposición una manera real de frenar en el Congreso esta reforma, más allá de las declaraciones, y si tenemos, o si llegamos a juntar los votos para impedirlo. No está dirigida a nadie, así que le pido que al que quiera lo conteste. ¿Quién me va a contestar? Hoy no están las manos suficientes para poder votar esto, porque como lo explicó Martín, si las tuvieran ya lo hubieran mandado. Hoy el proyecto que vino del Senado en noviembre no ha sido girado todavía a ninguna comisión, a la espera de poder construir los consensos necesarios. Pero sabemos cómo es el kirchnerismo.
y sabemos cómo son los peronistas, que también a veces juegan, se hacen los opositores, pero terminan siendo aliados, por lo menos lo hemos visto en el Consejo de la Magistratura, como ha votado la consejera de la oposición. Entonces, es factible que pudiesen llegar a construir esos consensos y a conseguir las manos necesarias para votarlo. Hoy no las tienen, pero podría llegarse. Por eso es que es tan importante, como lo dijo Gabriela, creo, la elección de este año, que no nos tenemos que distraer con ofertas simpáticas o que tienen buen marketing, y darnos cuenta qué es lo que está en juego. No está en juego la persona, no estamos votando personas este año, estamos votando en qué sistema político queremos vivir. Y eso es lo que se juega este año. Por eso es tan importante que no nos distraigamos en ofertas distintas. Muchas gracias. Nos preguntan también... Perdón, sí. Marta. Uy, perdón. Sí. No, por favor, discúlpame a mí. Pablo Tonelli quería hacer un comentario. Te aviso porque no lo vas a ver, la manito levantada. ¿Alguien lo puede mutear a Pablo, por favor? Ya puede hablar. Gracias, Martín, y gracias, Marta. Sí, quiero hacer un comentario respecto a esto último que se dijo. Es decir, coincido con todo lo que aquí se ha dicho y sobre todo con el énfasis que en el final puso Ricardo respecto de oponernos en términos integrales a la ley. Y respecto a lo que podemos hacer, quiero decir algo que ya he dicho en otras oportunidades y que me parece decisivo, y es que tenemos que poner la mirada y hacer visibles a esa veintena de diputados invisibles de la Cámara, que son los que integran los bloques pequeños y que en este caso son el fiel de la balanza. En general esos diputados nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, no le rinden cuentas a nadie, votan cualquier cosa con el oficialismo sin ningún costo político, sin ningún costo de ninguna naturaleza. Como yo no tengo dudas de que en Juntos por el Cambio nos vamos a poner férreamente a la sanción de la ley, mi recomendación en ese sentido es que estemos muy atentos y muy encima de esos diputados que son los que le pueden dar los votos al oficialismo. Tenemos que hacerlos visibles, tenemos que hacerlos responsables, tenemos que hacer que la ciudadanía los haga responsables de los que voten, es decir, que no voten con la libertad con que habitualmente votan cualquier disparate que propone el gobierno y que en general canjean por alguna cosa. De modo que mi recomendación en ese sentido, y reitero, mi coincidencia es absoluta con todo lo que aquí se ha dicho, es que hagamos una campaña para hacer visibles a esos diputados, para exponerlos a la opinión pública y para que sean responsables de lo que votan y asuman las consecuencias. Porque ahí me parece que está la clave para que la ley se apruebe o no se apruebe. Gracias. Gracias, doctor Tonelli. También nos preguntan si la remoción tiene el mismo mecanismo que la designación. No sé quién quiere contestar. No, se mantienen los 2/3 para la remoción del procurador. Bueno, ¿y cómo hace el ciudadano común, preguntan, para apoyar lo correcto? Preguntas bueno, eso, en bueno, a ver, y se conecta con la pregunta anterior. ¿Qué pasa si pese a todos los esfuerzos esto llega a sancionarse? Bueno, esto es acción política. Como decía bien Pablo, primero dentro del Congreso tratando de conseguir voluntades para que no lo voten, obviamente. Y segunda, bueno, como funciona la política, es la opinión pública. Es la gente, es el pueblo, es decir, es tratar de difundir esta cuestión, bueno, y hacer de este tema con la trascendencia que tiene y hacer las movilizaciones, los actos, las cosas que hagan falta. Generalmente esto es lo que consigue frenar muchas veces a muchos proyectos, recostarse en la opinión popular. No hay otra cosa en democracia.
En definitiva, que se sepa qué significaría si esta ley es aprobada para la República, no solo para el Ministerio Público. Coincido totalmente. Hay otra pregunta, para mí la última, no sé si los organizadores tienen otra, que nos preguntan si se cuenta con el apoyo de los organismos internacionales en esta lucha contra la reforma que se está proponiendo. No sé quién lo va a contestar. Martín. Bueno, desde los organismos integrados por fiscales generales y por procuradores, como ya lo mencionaron, se han expedido al respecto diciendo que las reformas que van en un sentido peligroso en términos de independencia de los fiscales, de los ministerios públicos. Por otra parte, y que es interesante e importante, nosotros estamos coordinando no solo el trabajo de las tres fundaciones, de los bloques de diputados y senadores, sino también hay una pata muy importante para esto, que es la sociedad civil. Fundaciones, asociaciones de todo tipo, como Bases Republicanas, Fores, entre otros, que están haciendo presentaciones ante organismos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el relator de las Naciones especializado en independencia judicial de las Naciones Unidas, justamente pidiendo, en la CIDH pedimos audiencia temática para exponer el caso de cómo el gobierno está avanzando contra la independencia judicial. Y ante la ONU también se está trabajando para dejar bien claro cuáles son los problemas concretos que afecta a cada una de las acciones, porque como decía bien Ricardo, esto hay que entenderlo en un contexto de que cuando pasaron una ley para cambiar el sistema jubilatorio, que están intimando, la ANSES está intimando a magistrados, fiscales, dentro de los cuales obviamente está el doctor Casal, a que, digamos, opte por el sistema anterior de jubilación, o si no le va a corresponder el actual, esta reforma que sacaron ellos, que obviamente va a hacer que cobre menos. Bueno, no quiero hablar mucho más, pero la verdad que quería destacar el punto que es, y quedamos a disposición para ustedes, para también trabajar con la sociedad civil. La sociedad civil sí está tiene que judicializar, es opinión o propuesta. Y perdón, creo que Mavi, ¿querías decir algo? ¿Habías levantado la mano? Sí, solamente agregar que ya tuvimos experiencia en la gestión de la procuradora anterior, kirchnerista, en que tuvo su incidencia y cómo repercutió el accionar de la misma en ese momento, en donde presionaba, en donde maniataba y en donde condicionó a los fiscales. O sea, haciendo en base a todo lo que se dijo y sin ánimos de pasar por encima de nadie, creo que la función que tenemos nosotros, primero como legisladores y después la sociedad civil y todos los demás, es hacer entender cuál es la preocupación y la importancia de lo que significa esta modificación. La obtuvieron en el Senado por lo mismo que dije, siempre tuvieron mayoría. Pero en diputados, si no salió, es porque no tienen los números, nada más que eso. Entonces, bajar a la sociedad, hablar con cada uno de los ciudadanos y decir cuál es el peligro que esto trae aparejado. El tener un procurador político va a desvirtuar a la justicia, entonces va a significar un atropello, va a ser el control absoluto sobre el procurador. Y con eso, con todas las políticas públicas, criminales, penales, que se van a implementar de ahora en adelante. Va a ser quien va a manejar a los fiscales y el accionar que van a tener en todas las causas. Es grave lo que tenemos hoy en día por delante. Y tomo alguno de lo que dijeron recién en los expositores, es una de las modificaciones más importantes que se están planteando este año. Por eso hice hincapié en el tema de la elección. Si no consiguen la mayoría necesaria en diputados, que no la tienen todavía porque hay diputados que de la oposición o de los partidos minoritarios que no dieron su aval para esto, lo pueden conseguir luego de la nueva conformación dentro de la Cámara de Diputados. Eso es lo grave. Entonces, ¿cómo hacerlo? Divulgando, hablando,
y expresando en un lenguaje sencillo lo que va a ser la cooptación del Ministerio Público y en este caso del Procurador, con todos los fiscales que son en definitiva los que van a tener que accionar la acción penal. Para los casos graves, sobre todo de corrupción, y ni que hablar también los de narcotráfico, que no hay política criminal relacionada al narcotráfico hoy en día. Gracias. Otra de las preguntas que les dirigen es si ustedes piensan que esta reforma que se está proponiendo es al solo efecto de salvar a Cristina Kirchner o también tiene como otro objetivo el depurar a la justicia. No sé quién lo quiere contestar. Pero que depurar no depuran nada. A mí me parece que el verdadero objetivo es tener al Procurador General. Y el que tiene el Procurador General tiene todo. Porque las facultades que tiene el Procurador General le permite hacer de todo. Saca y pone donde quiera. Y aparte, como dijimos, también intimidar al resto de los fiscales, ¿no? Disciplinarlos sabiendo que los pueden sacar cuando quieren. Es el copamiento del Ministerio Público. Y esto significa también el tener dominio sobre la acción penal, para la impunidad o para la persecución. Gracias. Disculpa, quería agregar algo, perdón, porque como estoy con el celu no podía desmutearme. No, efectivamente, lo que Ricardo señala, más que depurar, es asegurarse el manejo absoluto de la cabeza y por ende de todo el resto del cuerpo. E insistir en que esta cuestión de, una vez que esté designado este procurador con esta mayoría, ya no importa tanto que el 2/3 sea necesario para apartarlo, porque como habíamos señalado antes, vos tenés que con la mayoría de la Cámara de Diputados puede ser acusado, y que con la mayoría del Senado puede ser suspendido. Entonces, ya con ese nivel de control y con ese nivel de presión, una vez que el procurador sea designado con esta mayoría, que no es agravada, lo demás ya está bajo rieles totalmente, para mí, condicionado a su accionar. Así que bueno, es importante porque si bien dejaron ese 2/3 al final, todo el tránsito hasta llegar a ese punto está totalmente en manos del oficialismo que lo designó. Una pregunta dirigida a Martín Cáceres. Preguntan si desde la sociedad civil, ¿cómo podría ser la sociedad civil para colaborar con esta tarea, tanto de la difusión como para tratar de evitar la sanción de la ley? Gracias. La sociedad civil en general participa poco, salvo algunas ONGs especialistas, por ejemplo, de los procesos de selección de magistrados. En este sentido, hoy lo que podría hacer la sociedad civil es, bueno, con relación al pliego del procurador, solicitar que se haga la audiencia pública, opinar, valorando los antecedentes y la idoneidad técnica, moral o independencia. Con relación al trámite parlamentario, la verdad que todavía no puede hacer nada. Recién cuando se aprueba, entiendo yo que se puede judicializar, y lo único que se puede hacer, pero en concreto todavía no se consiguió, es esto de hacer denuncias en los organismos internacionales especializados en independencia judicial, diciendo esta media sanción afectaría la independencia de los fiscales, vulnera o debilita la institución del Ministerio Público Fiscal y la figura del procurador, pero la verdad que mucho más concreto no. Sí judicializar el día que esta reforma se apruebe, sí hacer denuncias y participar más de las audiencias públicas y opinar respecto de los pliegos de los jueces que se están siendo elevados ahora, pero la verdad que mucho más no se puede hacer. En la pregunta también indagan si desde lo mediático hay alguna actividad que pueda depender de la ciudadanía. En eso sí, por supuesto. Perdón, Marcela. Sí, no, es decir, la ciudadanía tiene una herramienta que a veces no valora lo que es la participación ciudadana. Yo les recuerdo a toda la gente que cuando hablan de opositores somos todos. Es decir, todos los que no estamos de acuerdo con un gobierno somos opositores, no solamente los diputados. Y fue esa gente en las calles las que frenó que nos fuéramos del Mercosur.
Fue esa gente en las calles, en las redes, en el Facebook, con sus cartas de lectores, con sus artículos de opinión, los que frenó que se expropiara Vicentín. Fue esa gente en las calles, y no nosotros, los diputados, los que frenaron la salida de presos de las cárceles. Entonces, a veces el pueblo no dimensiona el valor que tiene para un gobierno como este, para un gobierno populista, ver al pueblo opositor en la calle. Entonces creo que nosotros tenemos, el pueblo, cuando digo nosotros me refiero al pueblo, esa herramienta que hoy son las redes, que son el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, la cacerola, la marcha en la calle, las cartas de lectores, todo eso ha generado una presión en el gobierno mucha mayor que la que pueden a veces generar unos diputados en minoría como estamos en el Congreso. Entonces no es menor el rol que tiene la sociedad y es importante que lo active, que lo ponga a jugar. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, no sé si los organizadores tienen alguna otra que no haya podido ver. No. ¿No? Bueno, en caso de no ser así, ¿cómo? Tenemos que cerrar esta fantástica jornada, realmente, pese a mi precariedad del medio informático, ha sido sumamente fructífera. Creo que han marcado con muchísima claridad la importancia que tiene esta reforma. No es cualquier ley, no es cualquier modificación, no está en juego solamente algunos cargos dentro del Poder Judicial, está en juego la República toda. Por eso que creo que todo lo que preguntaron respecto de nuestra participación como ciudadanos y respecto de lo que podemos acercarnos a los diputados para darles nuestro apoyo y para incluso sugerir ideas de algunas modificaciones en esta ley puede ser muy importante. Marcela, ¿querías decir algo? No, recordarles nada más que acuérdense lo que fue, y acá está Ricardo, que fue un protagonista, lo que fue el Giulia del fiscal Campagnoli, y lo frenó la gente. Lo frenó la gente en la calle y la movida también en los medios, que fue muy importante. Y yo les recuerdo que entre esas personas que apoyaban al fiscal Campagnoli estaba el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaba Victoria Donda, todos hoy funcionarios del gobierno. Yo creo que fue una causa nacional en ese momento y demostró cómo la gente en la calle puede frenar un jury injusto y vergonzoso como era eso. Así que no nos quitemos protagonismo, que el pueblo es muy importante en todo esto. Bueno, ojalá podamos seguir teniendo la misma fuerza y vuelvo a agradecer tanto a los disertantes como a los organizadores y muy especialmente a quienes los estuvieron escuchando. Gracias a todos. Perdón, muchas gracias, Marcela. Mavi, ¿querías hacer un comentario? Un solo comentario para terminar. En esta situación de pandemia en lo que nos encontramos, el avance que significó el año pasado justamente, el tener la gente en sus casas, la imprevisibilidad económica y el verdadero interés que tiene la gente, quizás no se entienda profundamente cuál es esta importancia. Hoy en día tenemos las nuevas restricciones que se plantearon por el presidente en el día de ayer en el decreto. Entonces, yo coincido con lo que dijo Marcela, con lo que dijeron todos los expositores acá, es el salir a la calle y hacer comprender a la ciudadanía la importancia que esto significa. Pero créanme, lo veo desde una provincia mucho más alejada del centro o de los conglomerados urbanos más grandes. La gente está preocupada por temas que es la economía y la situación, hasta el tema de la vacunación. Entonces, si nosotros no logramos bajar expresamente y concretamente en un lenguaje qué es lo que nos estamos jugando como país si avanza esta ley, no va a ser acatada por el interior sobre todo, sobre el interior más profundo. Entonces, por eso sigo hablando o sigo haciendo hincapié en ese lenguaje sencillo, más coloquial, de qué es lo que nos estamos jugando como país, como república, y que pueden quebrar justamente ese equilibrio normal y natural que existe entre los poderes y que la misma Constitución establece.
van nuevamente por un procurador político que nos mande y que nos dirija toda la organización y toda la política criminal, con todos los perjuicios que dijo Ricardo y que dijeron los demás expositores. Lo digo sencillamente y humildemente desde una provincia muy alejada de los grandes conglomerados urbanos, en donde quizás la educación cívica de lo que esto significa resta mucho, se aleja mucho de la realidad en la que se vive. Muchas gracias, y creo que es hasta la próxima charla, que espero que sea pronto y tan fructífera como esta. Bueno, Hasta luego, gracias a todos. gracias a todos. Muchas gracias, Gracias a todos, Hasta luego. excelente. Muchísimas gracias.